en este reportaje de Reuters, nos habla que vivimos en una especie de narcoestado, ya no sabe uno si incluso narcocracia, ¿no? Porque tenemos varios candidatos, varios funcionarios públicos, varios gobernantes involucrados directa o indirectamente con los carteles de la droga, y el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de López Obrador han sido un rotundo fracaso en realmente cortar esos hilos que vienen desde muy atrás. No podríamos decir que este problema nació con la Cuarta Transformación. A lo mejor si hubiera nacido con ellos sería más fácil resolverlo. No, es un asunto que viene desde el siglo pasado, desde los gobiernos del PRI. Y por desgracia, este gobierno, este régimen morenista que había prometido sacar a la mafia del poder, pues ya nos dimos cuenta que no. Hace negocios con esa mafia del poder, que son los carteles de la droga, que hoy deciden incluso y pueden tener tanta injerencia en una industria, la industria más importante del país. Le recomiendo ampliamente detenerse a leer, a leer con cuidado este reportaje especial del que hemos estado hablando, de la agencia de noticias Reuters, que es muy relevante lo que se ha podido publicar en estas últimas horas. Un espléndido trabajo de los colegas periodistas Stephanie Schembacher, Shari Khan y Stephen Eisenhammer, que han presentado esto que tiene que ver con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que domina el uso de buques cisterna para contrabandear combustible a México. Y lo que aquí dice es que las empresas petroleras estadounidenses los apoyan. Las empresas petroleras estadounidenses los apoyan. Reuters rastrea la audaz travesía de un barco. Es como presentan esta investigación, que ellos titulan de esta manera: como una flota oscura de petroleros ayudó a un cártel mexicano a construir un imperio de contrabando de combustible. Este es un informe especial de Reuters. Cómo una flota oscura de petroleros ayudó a un cártel mexicano a construir un imperio de contrabando de combustible. Es un informe especial que requiere tiempo para ser revisado porque es muy amplio, pero que es muy importante seguirlo de cerca porque al final de cuentas da elementos de información muy relevantes para imaginar el tamaño de este monstruo criminal, porque es el recorrido, el rastreo de la travesía de un barco. Y con el rastreo de ese barco que hizo Reuters, nos podemos imaginar la cantidad de veces que esto ha ocurrido y la cantidad de veces que esta travesía pudo haber sucedido o eventualmente seguir sucediendo en México. Lo que dice Reuters en este trabajo especial es que en la tarde del 8 de marzo de 2025, un buque petrolero llamado Torm Agnes entró al puerto de Ensenada, en la costa del Pacífico de México, transportando casi 120,000 barriles de diésel. Un buque así era poco común en ese puerto, que acoge principalmente cruceros, yates de lujo y portacontenedores. Ensenada carece de la infraestructura necesaria para descargar hidrocarburos inflamables de forma segura, lo que hizo aún más extraño lo ocurrido ese día. Oleadas de camiones cargados de combustible llegaron al muelle para llevarse gran parte de la carga del Torm Agnes. Los trabajadores se apresuraban a llenar los enormes tanques de los vehículos, hasta 6 a la vez, utilizando mangueras que salían de una manguera más grande fijada al buque. La operación, aunque arriesgada, transcurrió con precisión, según un testigo presencial y una foto y un video del lugar compartidos con Reuters. Tenían un equipo, eran muy meticulosos en lo que tenían que hacer y eran muy rápidos, dijo la persona. Trabajaban horas insanas, incluso la noche. Y bueno, pues muestran el video. Muestran un video en donde se habla aquí de la audaz maniobra que fue obra de contrabandistas vinculados a los cárteles, según 3 fuentes de seguridad mexicanas y 3 personas familiarizadas con la operación, parte de una ola de contrabandistas que están revolucionando el mercado de combustible en México con una inundación de combustible de bajo precio obtenido principalmente
declaraciones aduaneras como otra cosa. Es muy ilustrativo, se ven estas imágenes tomadas con un teléfono celular proporcionadas por una fuente de Reuters, muestran los camiones de combustible acercándose al buque, a este buque cisterna Tom Áñez, horas después de su llegada al puerto de Ensenada, México, el 8 de marzo de 2025. El buque descargó diésel directamente de los camiones en una operación riesgosa que se prolongó durante la noche. Los delincuentes mexicanos, dice Reuters, no actuaron solos. Una empresa de Houston llamada Icon Midstream jugó un papel clave en la operación multimillonaria de Ensenada, según descubrió Reuters. Compró el diésel en Canadá. La empresa de Houston compró el diésel en Canadá. Afirmó en la documentación que se trataba de lubricantes y alquiló el buque cisterna para entregarlo a un cliente que, según las autoridades mexicanas, es una fachada de uno de los cárteles más grandes y violentos del país. Esto que documenta Reuters nos habla del tipo de operaciones que tienen que ver con permisos, con empresarios, con empresas, con logística. Todo esto que se está describiendo aquí de esta operación multimillonaria en Ensenada, pues es de en la documentación que era lubricantes y no lo eran, y al que según las autoridades es fachada de un cártel como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Hay ejecutivo Red Kenaji no respondieron a las solicitudes de comentarios. Su abogado de la compañía y a Kenaji le indicó a Reuters en un correo electrónico el 18 de octubre que dejara de el 18 de comentar de una de las flotas petroleras más grandes del mundo, incluyendo al Tom Áñez, declaró que dejó de operar con Icon Midstream pocas semanas después del incidente de Ensenada. Es toda la narración. Aquí me detengo porque es muy larga y para un programa como este en vivo es difícil leer completo lo que estamos aquí recomendando en su lectura. Pero me quedo con esta parte donde dice que los narcóticos siguen siendo la principal fuente de ingresos de los cárteles mexicanos. Sin embargo, el combustible ilegal y el petróleo crudo robado se han convertido en la mayor fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico para estos delincuentes, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Cita Reuters lo que hemos aquí hablado ampliamente aquí sobre ese informe del Departamento del Tesoro. Aquí mismo leímos hace ya algunos pocos meses lo que el Departamento del Tesoro dice exactamente del tema. Es la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, el huachicol fiscal. Estamos hablando de que los narcos, dice Reuters en este informe especial, han construido este lucrativo negocio secundario integrándose eficazmente en el vasto sector energético norteamericano y dominando la logística del transporte de productos petrolíferos por camión, ferrocarril y más recientemente por buques cisterna. Algunos funcionarios estadounidenses han empezado a denominar a los buques cisterna que transportan combustible ilegal como una nueva flota oscura le llaman, un término que se asocia con mayor frecuencia al transporte ilícito de petróleo crudo ruso o iraní diseñado para evadir sanciones. El contrabando de combustible ha crecido tan rápido que las importaciones ilegales representan ahora hasta un tercio. Fíjese este dato que da Reuters. Es tremendo. Para que tome conciencia de la dimensión del monstruo. El contrabando de combustible ha crecido tan rápido que las importaciones ilegales representan ahora mismo hasta un tercio del mercado mexicano
de diésel y gasolina. Perdón que me detenga de nuevo aquí. Démosle dimensión a lo que está informando Reuters sobre este punto, porque está diciéndonos que el cálculo que se hace es que las importaciones ilegales representan ahora hasta 1/3 del mercado mexicano de diésel y gasolina. De ese calibre, apropiándose de las ganancias de algunas de las empresas petroleras más importantes, que es muy importante esto, apropiándose de las ganancias de algunas de las empresas petroleras más importantes, según informaron a Reuters 5 fuentes gubernamentales, tanto actuales como anteriores. Este dato que ofrece Reuters fue consultado con 5 fuentes gubernamentales y nos está diciendo, 1/3 del mercado mexicano de diésel y gasolina es ilegal. 1/3, imagínense qué cifra representa 1/3. El combustible ilegal que ingresa al país está valorado en más de $20,000 millones al año, según una de las personas que ayudó al Tesoro de México a calcular la magnitud de este tráfico ilícito. Dice Reuters, las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera están alarmadas. Pues hay que alarmarnos con ellos, digo yo. Las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera están alarmadas. El gobierno estadounidense ofrece recompensas de hasta $10 millones por información sobre delitos relacionados con el combustible de los cárteles. En México, el contrabando de buques cisterna ha desatado un escándalo de corrupción que ahora sacude a la Armada del país, entidad que gestiona los puertos y que desde hace tiempo se considera una de las instituciones más confiables del país. En conferencia de prensa del 7 de septiembre, recuerda Reuters, el jefe de la Armada de México, Raimundo Morales, afirmó que la institución había iniciado una investigación interna y que no tolerará la corrupción bajo ninguna circunstancia. Bueno, pues dice también este informe especial de Reuters lo siguiente: para desentrañar los entresijos del contrabando de combustible a México, Reuters entrevistó a más de 50 personas con conocimiento del negocio. Entre ellas se incluyen 5 personas con experiencia en cargamentos ilícitos, agentes del orden mexicano y estadounidenses, ejecutivos y ex ejecutivos de la industria petrolera en ambos países, así como comercializadores de energía y especialistas en cumplimiento normativo. Muchas de estas personas hablaron bajo condición de anonimato por temor a su seguridad. Reuters es la primera agencia en publicar un relato completo del viaje de Tom Áñez desde su embarque en Canadá hasta su descarga en Ensenada y en otro puerto mexicano del que se retiró apresuradamente. El relato se basa en información de 7 personas, todas ellas involucradas en la logística del traslado de la carga o que investigan las consecuencias del viaje, así como en datos de seguimiento de buques, cisterna e imágenes satelitales, documentos internos de embarque, datos aduaneros y registros portuarios. Eso es lo que tiene Reuters para informar lo que está informando. A través de estos documentos y de estas fuentes, Reuters recopiló con detalles nunca antes reportados cómo funciona el supuesto esquema y cómo explota lagunas legales en el vasto y complejo sector energético de Estados Unidos, afectando a una serie de entidades, incluidas a las grandes petroleras, compañías navieras y agencias gubernamentales. Según las autoridades, los cárteles cuentan con la ayuda de actores estadounidenses que facilitan la adquisición y el transporte de los productos, algunos sin saberlo, otros participando activamente. Cita Reuters a el senador estatal de Texas, Juan Hinojosa, quien afirmó que su estado petrolero se ha convertido en un foco de operadores sospechosos. Texas. Los cárteles se han infiltrado en muchos negocios legítimos a lo largo de la frontera y más al norte, declaró Hinojosa, demócrata que en marzo impulsó una legislación que busca combatir los depósitos de combustible sin licencia cerca de la frontera, endurecer las regulaciones para los transportistas de combustible y aumentar las sanciones para quienes incumplan la ley.
El proyecto de ley está estancado en el Senado de Texas, pero podría reactivarse en el futuro. El esquema de contrabando de combustible se reduce en gran medida a una lucrativa evasión fiscal. Esta es una de las frases clave de este informe especial de Reuters. El esquema de contrabando de combustible se reduce en gran medida a una lucrativa evasión fiscal. México aplica un impuesto, conocido como IEPS, a una amplia variedad de productos, incluyendo diésel y gasolina importados. México es un importante productor de petróleo crudo, pero importa estos combustibles porque sus antiguas refinerías no pueden satisfacer la demanda local. Los delincuentes evaden el impuesto que se cobra por litro y a menudo cuesta más del 50% del valor de la carga, declarando que el combustible extranjero es otro tipo de producto petrolífero exento de impuestos. Los funcionarios estadounidenses y mexicanos dicen que los contrabandistas generalmente utilizan empresas fantasma y documentos de carga falsificados para cubrir sus huellas y pagan sobornos a funcionarios portuarios y aduaneros corruptos para que sus envíos pasen. Aquí está otro de los grandes puntos de esta investigación, que es obvia. Es evidente que déjeme hacer un comentario y un paréntesis. Es evidente para que esto ocurra, debe haber gente corrupta. Aquí y allá. En México y en Estados Unidos. Sin corrupción esto no funciona. Esta es una oda a la corrupción. Esta es una ilustración muy clara del tipo de negocios criminales multimillonarios que están afectando a México de manera brutal, descomunal, con el huachicol fiscal descrito de esta manera. Así que déjeme cerrar esta parte de la lectura de este informe especial de Reuters, en donde dice aquí, que los funcionarios estadounidenses y mexicanos consultados dicen que los contrabandistas generalmente utilizan empresas fantasma y documentos de carga falsificados para cubrir sus huellas y pagan estos sobornos a funcionarios portuarios y aduaneros corruptos para que sus envíos pasen. Por eso, hago otro paréntesis, muy importante ver qué va a ocurrir con la investigación abierta ya en México, que involucra a gente de la Marina, a estos sobrinos políticos de quien fuera el secretario de la Marina en México, en el sexenio de López Obrador, empresarios y gente de aduanas. Vamos a ver qué alcance tiene todo esto, pero ya se abrió una investigación en México, ya hay personas detenidas, ya hay identificación de responsabilidades y un proceso judicial que está en manos de la Fiscalía General de la República. Y bueno, déjeme cerrar esta parte de la lectura que es parcial para que usted lo pueda leer completo. Tómese un tiempo porque requiere un seguimiento este informe especial, pero de verdad es muy importante. El diésel de contrabando se vende con descuento en el mercado mexicano a miles de gasolinerías. Por eso, que nos diga Reuters, que sabe por las fuentes consultadas que lo que aquí ocurre, 1/3 de lo que aquí ocurre en México es ilegal. Esa es la dimensión que podemos aquí darnos cuenta de que debe hacerse, de que este es un asunto de Estado. Este es un tema urgente y de Estado obligadamente. Bueno, cierro. El diésel de contrabando se vende con descuento en el mercado mexicano a miles de gasolinerías, fábricas y minas sin licencia. La gasolina de contrabando se destina principalmente a gasolineras sin marca. Los cárteles también roban combustible y crudo directamente de Pemex, venden una parte en Estados Unidos con la ayuda de importadores corruptos que están vendiendo a precios más bajos que los productores estadounidenses, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En este reportaje, en esta investigación, en este informe especial, dice Reuters que Pemex no respondió a una solicitud de comentarios sobre las pérdidas relacionadas con el robo y contrabando de combustible. Pues sí, ya la procuradora fiscal dijo 600,000 millones de pesos y la presidenta se encargó de decir, espéreme, vamos a hacer algo para que las cifras sean consolidadas, etcétera, etcétera, pero no hay una cifra oficial, no hay una cifra oficialmente reconocida como tal. Estamos viendo que Reuters se detiene también al decir que otras compañías petroleras también están sufriendo consecuencias. Por supuesto, el fisco, nosotros como país, estamos teniendo un quebranto gigantesco.
lo que se están robando es gigantesco. Lo que están dejando de pagar al fisco mexicano y en consecuencia a la nación es gigantesco. Pero también tiene consecuencias muy grandes para las empresas legales, que las hay, por supuesto. Las grandes compañías petroleras legales pues están sufriendo las consecuencias y ese es un tema muy importante. Así que dan el dato muy relevante en este informe especial los colegas de Reuters que en mayo, y ahí le dejo este que es uno de los elementos más importantes, en mayo la multinacional británica Shell, yo no tenía este dato, ahora lo sé, y usted también. En mayo, la multinacional Shell, la británica Shell, anunció la venta de su negocio minorista de combustible en México. Esta salida, en mayo de este 2025, esta salida se debió en parte a las dificultades para competir con el combustible narco más económico. Combustible narco más económico, según informaron a Reuters 5 fuentes de Shell. Las gasolineras compran combustible de contrabando con un descuento de entre 5 y 10% sobre el precio de las importaciones legítimas, según 2 fuentes familiarizadas con el sector. Shell formalmente se negó a comentar los motivos de la venta. Y viene toda la explicación sobre esta travesía de Tom Áñez, que transportaba diésel que había recogido en Canadá e iniciar su viaje a México, según informaron a Reuters 7 fuentes familiarizadas con el acuerdo. Viene toda la información de cómo fue la travesía, viene toda la información de cómo fue esta ruta, que es la que ha podido demostrar de esta manera Reuters. El cártel Jalisco pues domina el uso de buques cisterna para contrabandear combustibles a México y las empresas estadounidenses pues los apoyan, forman parte de la trama criminal. Está pues esta narración muy relevante de cómo una flota oscura de petroleros ayudó a un cártel mexicano a construir un imperio de contrabando de combustible. Así que me quedo aquí invitando al público a que revise completa la investigación. Tiene mucho más de lo que acabo de leer. Es una investigación, como dijimos, de estos grandes periodistas que han hecho un gran trabajo para contribuir, como no se había podido contribuir con tanta precisión, incluso con video, incluso con documentos, incluso con información a la que tuvieron acceso del gobierno de México y de autoridades de allá y de acá, y que les han dicho cosas muy relevantes que iremos presentando más ampliamente a lo largo de esta emisión. Pero por lo pronto, aquí me quedo invitando al público a que lea este reportaje de Stephanie Schembacher, Shari Khan y de Stephen Eisenhammer, los 3 periodistas que hicieron este trabajo junto con otro grupo de colegas que formaron parte de esta investigación especial que se está dando a conocer esta semana por parte de la agencia de noticias y de investigación Reuters. Gracias por esta investigación y bueno, la puede usted revisar en los espacios que somos suscriptores de Reuters. Este medio de comunicación, Aristegui Noticias, cuenta con los servicios de Reuters, afortunadamente para nosotros, y hemos podido publicar este informe especial gracias a esta posibilidad de ser parte de este equipo de periodistas que tenemos la suscripción con Reuters y que ofrecemos a nuestro público y audiencias este trabajo especial. Nosotros titulamos en nuestro portal: Empresa de Estados Unidos, aliados con el cártel Jalisco Nueva Generación, inundan el país con huachicol. Empresas inundan al país con huachicol fiscal. De esto seguiremos hablando. En Aristegui Noticias. Maridalia Gómez, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen, buenos días, Anabel, y a toda la audiencia. ¿Cómo va tu gripa? No sales de eso, ¿ah? No, todavía no, Carmen. Bueno, que te recuperes. Disculpa.
Pues que te recuperes pronto y bueno, pues estamos aquí contigo a la distancia. Anabel Hernández, bienvenida Anabel, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Carmen, Maridalia? Espero que te recuperes pronto y un saludo al auditorio. Gracias a las dos. Anabel, bueno, muchos temas y el tiempo corre. ¿En dónde está tu cabeza? Hay muchos asuntos aquí. ¿Con quién quieres empezar? Creo, Carmen, que todo se puede sintetizar con esta reiteración que ha hecho Donald Trump de que México está controlado por los carteles de la droga. Creo que esta narración que acabas de hacer sobre esta investigación muy importante de Reuters, lo que ha sucedido en los últimos días en México, como el homicidio del líder de empresarios limoneros, Bernardo Bravo, como el hallazgo de la delegada del bienestar del gobierno de Puebla, Anayeli, imagino, López Hernández, que estaba compartiendo ahí en la misma casa de Nazario Ramírez, el líder de la CTM del que estuvimos hablando la semana pasada, hoy acusado de ser parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, en este domicilio donde encuentran, acompañándolo o como parte del grupo de personas que estaba ahí con él, encuentran a esta funcionaria morenista. Y en esta casa, recordemos, había droga, había armamentos, había 1 kilo de cocaína, había dosis de metanfetaminas. Cuando vemos todo este cuadro, Carmen, nos damos cuenta que efectivamente nuestro país está inmerso en esta espiral de la que no somos capaces de salir. Este control del crimen organizado que ha penetrado al más alto nivel las instituciones de México, al grado tal de causar un daño como este que has narrado en este reportaje de Reuters. Nos habla que vivimos en una especie de narcoestado, ya no sabe uno si incluso narcocracia, ¿no? Porque tenemos varios candidatos, varios funcionarios públicos, varios gobernantes involucrados directa o indirectamente con los carteles de la droga, y el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de López Obrador han sido un rotundo fracaso en realmente cortar esos hilos que vienen desde muy atrás. No podríamos decir que este problema nació con la Cuarta Transformación. A lo mejor si hubieran nacido con ellos sería más fácil resolverlo. No, es un asunto que viene desde el siglo pasado, desde los gobiernos del PRI. Y por desgracia, este gobierno, este régimen morenista que había prometido sacar a la mafia del poder, pues ya nos dimos cuenta que no. Hace negocios con esa mafia del poder, que son los carteles de la droga, que hoy deciden incluso y pueden tener tanta injerencia en una industria, la industria más importante del país, que es la industria petrolera, Carmen. Lo habíamos comentado ya en programas anteriores, todo este tema de esta parte de Ensenada y de Guaymas, que es ahí donde llega este buque a descargar en marzo pasado estos cargamentos ilegales de combustible. Habíamos ya señalado que en las Cortes de Texas había ya desde 2022 una investigación sobre estos nexos entre políticos, entre este empresario Rigoberto Brown Cantú y este empresario Roberto Blanco Cantú, que son empresarios que están vinculados a estas empresas que son las propietarias de las pipas, que fueron a extraer estos hidrocarburos de estos buques, pues a cargar el hidrocarburo y distribuirlo en México. Creo que una parte importante de lo que no se ha hablado en este tema, en este reportaje de Reuters, y que yo he podido tener información muy específica de fuentes directas relacionadas con todo este lado del tráfico de hidrocarburos, al menos por el lado ilegal, tanto del cártel de Sinaloa como el cártel de Jalisco Nueva Generación, la manera en que se distribuyen estos millones y millones y millones de litros de gasolina y de diésel, no solo es en estas gasolineras, en esta red de gasolineras. Muchas de ellas lo hacen voluntariamente porque es un buen negocio, por supuesto, pero también, y esa es parte de la actuación
muy grave que cometen los cárteles, no solo el cártel Jalisco Nueva Generación, también el cártel de Sinaloa estuvo ayudando a traficar grandes cantidades de hidrocarburos, no por vía marítima, sino más bien por vía terrestre o por vía de ferrocarril de Estados Unidos a México. Es cómo se presiona a empresarios, cómo se presiona también a algunos gasolineros para que compren ese combustible. Y no siempre lo compran al precio muy bajo que se supone debería en el mercado negro de venderse, sino a veces lo compran a precio, diré, no como el de Pemex, no como el del mercado legal, pero sí a precios muy elevados por la presión, por, digamos, la extorsión, la presión, las amenazas que ejerce el crimen organizado. Todo esto ocurre sin que el gobierno intervenga, Carmen. Esperemos que de verdad no tengamos que estar viendo estas incursiones de Donald Trump, que dice que va a venir a matar a los criminales, a los narcotraficantes. Pues bueno, ojalá que no tengamos que llegar ahí y que la señora Sheinbaum, que aún acaba de comenzar su gobierno, está a punto de sacudirse de una serie de funcionarios públicos que no sirven para nada en materia de seguridad pública, como Omar García Harfuch y una buena parte de su equipo, que son parte de aquel equipo fracasado y corrupto que viene desde Genaro García Luna, pasa por el gobierno de Enrique Peña Nieto, llega al gobierno de la Ciudad de México y luego a nivel federal. Son gente que no funcionó. Tú no puedes resolver un problema con la misma gente que es parte del problema y no de la solución. Aquí hay un debate fuerte sobre el tema, Anabel querida, sobre si está siendo diferente o no este gobierno respecto al anterior, y mencionas a García Harfuch y a diferencia de lo que tú opinas, otros opinan lo contrario y están diciendo está haciendo lo que no hizo López Obrador, porque hay decomisos, porque se abrió una investigación, porque hay detenidos, porque hubo incautaciones, en fin, hay una discusión sobre qué está ocurriendo en este instante, que si es una voluntad del gobierno de México o esa voluntad del gobierno de México está impulsada por el gobierno de Estados Unidos, pero más allá de la valoración que se pueda tener crítica del actual gobierno, en términos comparativos respecto al sexenio de López Obrador y el sexenio actual, ¿hay diferencias sustantivas en esta materia o no? No lo pienso, Carmen, y creo que qué bueno que lo mencionas. Creo que y estuve leyendo, si no me equivoco, fue el día de ayer que el periódico Reforma habla de cómo las bancadas del PRI, PAN, prácticamente de manera unánime reconocen el trabajo de Omar García Harfuch. Por la comparecencia que tuvo. No me extraña para nada que un sujeto como este pueda generar consenso en estos partidos políticos, porque él hizo parte del trabajo sucio para esos gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena. No me extrañaría para nada, y lo digo de manera documentada. Sabemos lo que pasó en el caso de los estudiantes, sabemos lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón, cuando estaba García Harfuch trabajando ahí muy de la mano, brazo derecho de Luis Cárdenas Palomino, acusado de narcotráfico en Estados Unidos junto con Genaro García Luna. Y me parece que parte de lo que no cambia, una cosa es tener que hacer las cosas a fuerza, prácticamente con la pistola en la cabeza, o lo haces, o los aranceles, o lo haces, o te castigo, o lo haces y vengo e intervengo. Eso es una cosa. Y otra cosa que nos muestra exactamente cómo es el mismo fracaso es el asesinato de Bernardo Bravo. Cualquier periodista que haya asomado la punta de la nariz en el tema de Guacamaya Leaks, que estamos hablando que dijéramos que estos pobres funcionarios públicos no tienen una computadora para hacer un clic, o no tienen como un teléfono para llamarle, ¿no?, al secretario de Defensa Nacional. Oiga, ¿no puede compartirme la información que tiene sobre los principales grupos que extorsionan a los limoneros? Toda esta información estaba ahí desde 2022, Carmen. Es una información que lo conocemos los periodistas, que no lo pueda conocer el secretario de Seguridad Pública o el secretario de Defensa Nacional, y que pueda existir un homicidio como el que ocurrió con Bernardo Bravo, de estos mismos, causado por estos mismos sujetos que están señalados, intervenciones telefónicas, apellidos, nombres, direcciones, CURPS, etc., familias, etc., que no los hayan detenido hasta el día de hoy. Ahora sí es muy fácil detenerlos. Te voy a decir por qué es muy fácil hoy detenerlos, porque sabían quiénes son, sabían dónde están. La gran pregunta es, ¿de verdad Harfuch o la Sedena o la Marina o la Fiscalía General de la República necesitan hacer su trabajo solo cuando sienten la espada de Damocles en el cuello? Eso significa que nada ha cambiado, porque siguen siguiendo
sigue continuando la muerte de estas personas que podría perfectamente evitarse. Siguen existiendo estas extorsiones que podrían perfectamente evitarse porque la información está ahí desde hace muchos años y hasta el día de hoy no se hace nada. Pues ahí está, Anabel Hernández, como siempre, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando y escucharemos a Maridalia Gómez qué nos tiene que decir. Maridalia, cuéntanos cómo ves las cosas. Carmen, yo difiero de lo que dice Anabel respecto a esta administración, pero también comprendo el contexto en el que lo dice. García Harfuch en este momento goza de todos los apoyos de Estados Unidos, no necesariamente porque sea una persona eficaz y eficiente toda su trayectoria, sino porque en este momento, y así siempre lo maneja Estados Unidos, si me es útil en este momento y prueba que es eficaz en lo que se requiere, va a tener todo nuestro apoyo. Y lo está teniendo, y están haciendo operaciones conjuntas que nadie puede negar. Pero además, si nos vamos a los números fríos, también vemos, sí es cierto, una disminución de homicidios, un incremento de desapariciones y un incremento también de extorsiones, pero también vemos un incremento de detenciones y de deportaciones y extradiciones. Los números a veces no refieren exactamente la realidad, pero lo que sí refiere la realidad, Carmen, es lo que el reportaje que tú estabas leyendo de Reuters. Es la dimensión del animal criminal con el que nos enfrentamos y que no nació con la 4T, no nació con Calderón, no nació con Fox, nació con el PRI. Y se fue alimentando poco a poco y pausadamente con la complicidad de todos. Yo recuerdo, por ejemplo, que antes el robo de combustible lo hacía el sindicato de petróleo. Y lo sigue haciendo de muchas maneras internamente. Y eso poco a poco fue sustituido por mafias locales y que fue creciendo. Por ejemplo, en la época de Fox y de Calderón, uno de los ductos perdón, más perforados era el que va del puerto de Mazatlán hacia la refinería, porque no hay un ducto que conecte directamente a Sinaloa. Era uno de los más atacados y más perforados en la época de Fox y Calderón. En la época de Fox y Calderón también se advirtió del crecimiento inusual del robo de petróleo crudo y de combustible. Y se inició con Peña el primer juicio en Estados Unidos, en Texas, porque se llevaron combustible de manera ilegal, lo procesaron y se lo revendieron a México. ¿Qué significa esto? Significa que el monstruo creció y creció demasiado y que nadie lo paró cuando pudo haberlo detenido. Hoy día existen los asaltos en alta mar, existen el tráfico ilegal, pero de lo que no estoy tan de acuerdo con Reuters, Carmen, es que sea la principal fuente. Creo que se conjugan las fuentes. Esa infraestructura criminal creada con la corrupción que permite el tráfico de personas, el tráfico de drogas, para la llegada a los puertos, para el tránsito por las aduanas, es la misma infraestructura que se utiliza, además de las drogas, además del tráfico de personas, de armas, es para el tráfico de combustible. La diferencia radica en la pérdida de mercado que representa para los estados. Y en el caso de las drogas se debe de medir por el impacto en la salud de la población y lo que tiene que gastar un estado para invertir, para poder subsanar lo que la droga deja en las personas que consumen y en las familias que se deterioran. En el caso del combustible es lo que deja de vender, el cómo se apropian los empresarios de combustible ilegal o de cómo les permite a los grupos criminales poder movilizarse por el país para hacer operaciones y para hacer trasiego en alta mar de drogas. O sea, es un ecosistema criminal que goza del beneficio de los políticos, de los empresarios en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica. Ese es el nivel de animal criminal que enfrenta hoy este gobierno.
Y de acuerdo a las pláticas que he tenido con diferentes fuentes estadounidenses muy confiables, sumamente confiables de las diferentes agencias, es que consideran que la presidenta está cambiando, construyendo un nuevo escenario del poder geopolítico criminal que se ha sido penetrado. Y eso le está costando mucho y está significando muchos embates. Frente a una narrativa que en paralelo se está llevando por parte particularmente de Estados Unidos sobre los grupos criminales que está armonizando todo. ¿Y a qué me refiero al armonizar? No solo es Donald Trump hablando perdón, sobre México y cómo está un estado criminal. No solo es esa narrativa, no es solo cómo ha desactivado tantas criminales o bandas criminales, en solo 3,000 personas detenidas en solo un mes, sino que también el Congreso ya empezó a darle más fuerza a En esta semana hubo un foro muy importante en donde definieron a Venezuela como un estado patrocinador del terrorismo. Y además que si se unen con las declaraciones sobre cómo se financió desde Venezuela varios países como Colombia, Cuba, estamos viendo esta narrativa, cómo se está articulando una narrativa sobre los grupos criminales. Y esto no está fuera de declarar que el combustible o que las drogas o que el tráfico de personas está alimentando a los grupos criminales. Este gobierno mexicano hoy día también está navegando sobre los grupos dentro, los políticos y los empresarios vinculados a los grupos criminales que están construyendo escenarios paralelos de desestabilización en ámbitos sociales, haciendo levantamientos sociales de críticas y también en otros ámbitos, incluso educativos. Entonces, estamos viendo una mezcolanza en donde se están defendiendo estos grupos criminales con sus vínculos políticos y desestabilizando México, y también por parte de Estados Unidos esta andanada de narrativa que no solo va contra México, sino también va contra América Latina y contra gobiernos considerados de izquierda. Es un cambio en la geografía política de poderes. Es un cambio también económico el que estamos viendo, pero estamos viendo el nivel de animal político que fue construido a lo largo de los últimos 30 años, y todos ellos debían ser corresponsables y ser señalados por lo que estamos viviendo ahora. Yo en lo personal sí pienso que se está haciendo cosas. No sé si va a ser todo ni suficiente. No lo creo. Pero sí creo que no podemos navegar fácilmente en una narrativa en donde estamos viendo tantos escenarios desestabilizadores. Tenemos que tener mucho más cuidado y ser mucho más sensibles y acuciosos de lo que estamos viendo. No son casos aislados, son casos orquestados, porque, y con esto cierro, Carmen, el denominador común de lo que tú mencionabas en el reportaje y de lo que vemos de los informes de Naciones Unidas, de Estados Unidos, incluso de Europol, es el cártel Jalisco Nueva Generación. Ese es un denominador común. Y es donde hemos visto que en Michoacán se han estado usando personas que regresaron de Ucrania con el manejo de drones y de bombas de estallamiento unipersonal. Entonces, Carmen, el problema rebasa las fronteras, pero además nos muestra cómo los poderes están también levantando escenarios desestabilizadores dentro de México. Y por último, perdona, y con esto cierro, es que creo que los avisos sobre lo que puede ocurrir en Venezuela ante esta declaratoria de Estado patrocinador del terrorismo y todo el andamiaje que hay y toda la movilización militar que hay en el Caribe, nos muestra que puede ser cuestión de días, semanas, una operación, y no necesariamente de invasión, no se necesita eso. Están dándose las condiciones para dar un golpe a Venezuela, considerándolo como vinculado con grupos terroristas y patrocinador de fuerzas peligrosas para el continente, Carmen. Ni más ni menos. Pues Mariela Gómez, gracias por estar aquí. Gracias, Anabel Hernández.
Perdón, gracias a las dos por estar aquí con este seguimiento del tema que es muy, muy relevante. Un abrazo para las dos y que te mejores, Maridalia. Un abrazo para ti. También para ti, Carmen, un fuerte abrazo, Anabel, a la audiencia. Igualmente, gracias a las dos por estar aquí esta mañana. Déjeme hacer un alto en el camino y regresamos. Le mencioné más temprano que estaríamos conversando, espero que estemos con él, con el exgobernador de Tamaulipas, con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de quien hablamos ayer con el presidente del Congreso de Tamaulipas. Aquí hay varias cosas importantes, pero antes de irme a la pausa, déjeme agregar algo. Es que son temas verdaderamente graves, por donde vea. Una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer es ¿para qué ha funcionado esta gigantesca maquinaria criminal y este gigantesco panorama de corrupción en México y en Estados Unidos? Pues para muchísimas cosas, desde luego para enriquecer, vaya usted a saber a cuántos y cuántas personas y empresas y funcionarios de aquí y de allá. Estamos hablando de un tema que, como bien dice la agencia Reuters, tiene alarmadas a las autoridades de Estados Unidos y de México. Alarmadas. Como dice Maridalia, esto fue creciendo y esto ya es una cosa descomunal. Y nos está costando demasiado en este país. Desde luego para Estados Unidos, pero en lo que a nosotros corresponde, esto es algo absolutamente prioritario. ¿Para qué han usado estos miles de millones de pesos robados a la nación? A usted y a mí, a la nación. Pues para muchas cosas, pero entre otras campañas políticas. Y ahí hay un filón que no podemos pasar de largo porque tenemos varias situaciones que conducen al sexenio de López Obrador de muchas maneras. Desde luego podemos remitirnos a la historia de México y dónde empezó esto. Bueno, pues habría muchos antecedentes si usted quiere, pero hay una parte principalísima que tiene que ver con el sexenio de López Obrador. Refiero, por supuesto, lo que aquí nos contó Penilei Ramírez, nuestra colega periodista, que es una de las grandes investigadoras que también ha contribuido con este tema. Y hace algunas semanas nos compartió en este espacio la información obtenida respecto a una de las figuras más importantes y más cercanas de López Obrador, a Audomaro Martínez, a quien le encargó, entre otras cosas, el Centro Nacional de Inteligencia. Le dio las llaves de la inteligencia a este militar cercano a él o cercanísimo a él. Y durante el gobierno de López Obrador, bueno, pues se encargó de eso y de muchas otras cosas. Penilei Ramírez ha documentado e informado que el nombre de Audomaro Martínez forma parte de una indagatoria federal sobre posibles vínculos de sus empresas a una red de huachicol fiscal. Empresas de un funcionario público relacionadas, dice la investigación, con la red de huachicol fiscal. Alguien tan cercano al expresidente de México. Penilei Ramírez nos habló de 500 empresas relacionadas con el huachicol fiscal. Por lo que, como bien dice Penilei, era imposible que las autoridades no supieran lo que pasaba. 500 empresas relacionadas con el huachicol fiscal y no te diste cuenta. O eres un inepto o eres un corrupto. No hay muchas alternativas. Penilei nos contaba que se identifica una presunta complicidad de altos mandos de la Marina y del Ejército Mexicano y pues también el tema de las muertes de personas claves en estas investigaciones, pues hay que ponerlas en la palestra. Estamos hablando de un análisis y una investigación que muestra precisamente hasta qué niveles puede haber llegado este fenómeno de corrupción tan extendido en México. Así que está la aportación de Penilei Ramírez respecto a las 500 empresas y a el papel de Audomaro Martínez y las empresas de la familia de Audomaro que ahora estarían siendo investigadas según esta información. Y me quiero detener antes de ir a la pausa en algo que también dice el reportaje de Reuters, porque le di una parte. Pero me quiero ir a la pausa hablando de, ¿y esta maquinaria de negocio criminal para qué ha servido? ¿A quién le ha servido? ¿De qué maneras ha servido? Obvio, para enriquecer a los corruptos, evidentemente, eso es más que evidente. Pero el filón político.
y el filón de financiamiento con dinero criminal para obtener y o mantener el poder político en México, tenemos que ponerlo en primer lugar. No solo es la corrupción per se para enriquecer gente, es también qué filón tiene esto para empoderar gente y para tomar poder de quien lo haya tomado de esta manera. Estamos hablando de que Reuters, en este espléndido trabajo de Stephanie Schenbacher, Sharik Khan y Stephen Eisenhammer, dice también en una parte de este amplio informe lo siguiente, y con esto me voy a la pausa y le pido su opinión. ¿Qué me dice usted? Y comparta su opinión en el buzón de voz. Le propongo alimentar el debate público en este buzón. Dice Reuters: los nexos políticos del huachicol fiscal en México, la escala y la creciente sofisticación del contrabando de combustible han generado acusaciones de que políticos de alto nivel están involucrados. En la campaña presidencial del año pasado, la candidata opositora Xóchitl Gálvez acusó al partido gobernante Morena de recibir fondos de Sergio Carmona, empresario tamaulipeco, conocido por la prensa mexicana como el rey del huachicol. Carmona era un importante traficante vinculado al cártel del Golfo y al cártel del Noreste, según medios mexicanos. Fue asesinado a tiros en una barbería del norte de México por desconocidos en 2021. Nadie ha sido arrestado por su asesinato. Carmona, dice Reuters, supuestamente ayudó a financiar las campañas electorales de Morena, incluida la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ganó el máximo cargo de México en 2018, según el segundo memorándum sin fecha de las fuerzas de seguridad del gobierno revisado por Reuters. Reuters tuvo acceso a mucha información muy relevante, incluyendo información oficial reservada, como esta. Este es un segundo informe que cita en su investigación especial. Y aquí lo que está planteando es que Carmona, el rey del huachicol, supuestamente ayudó a financiar campañas electorales de Morena, incluida la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, según el informe de las fuerzas de seguridad del gobierno consultado por Reuters.